Guayuceros y guayuceras, ¿cómo están? Saludos desde Puyo, ciudad de la Amazonía ecuatoriana. Soy Akanga Ubiteri Tasi, yo soy runa de la provincia de Pastaza por parte de mi padre y también italiano por parte de mi madre. Bienvenidos, bienvenidas, welcome, benvenuti, alishamushka a Guayusa Política, un espacio que busca aportar con reflexión, análisis y opinión desde una perspectiva amazónica, incorporando el pensamiento político del Sumac Causay. Hoy tenemos nuevamente el honor de tomar Guayusa con uno de los más importantes intelectuales y teóricos de Latinoamérica. Se trata del querido amigo Jorge Luis Acanda. Él es docente en las carreras de Sociología y Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad Central del Ecuador. Con él hoy hablaremos y abordaremos el tema del populismo. ¿Qué es el populismo? Bienvenido, querido amigo, nuevamente a Guayusa Política. Bueno, bienvenido. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. No sé si me ves y me oyes. Sí, Ya, perfectamente. perfecto. Cómo no, Perfectamente. gracias. Bueno, gracias por la invitación. No, gracias a usted siempre por aceptar muy amablemente. Y entremos inmediatamente en materia, querido amigo, ya que el tema del que vamos a conversar hoy es muy amplio, quizá controversial, no sé, usted sabrá describirlo mejor. Y guayuceros y guayuceras, les recomiendo papel y lápiz porque esta será una clase magistral. Querido amigo, empecemos. ¿Qué es el populismo? Ya. Bueno, mira, si tú me lo permites, yo quiero empezar contando algo anecdótico, ¿no? Cuando yo ya vine a Ecuador a sentarme aquí en el 2013, y empiezo a leer, ¿no? Como en el discurso político, académico, el sentido común ecuatoriano, se hablaba de tres presidentes populistas, ¿no? Velasco Ibarra, Abdalá Bucaram y el innombrable, el otro que todos sabemos quién es. Y a mí me llamó mucho la atención la primera vez, porque yo tenía algún conocimiento de la historia de Ecuador, por supuesto, ¿no? Pero no ese conocimiento profundo, después con el tiempo he tenido que estudiarlo más. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué Abdalá Bucaram y Velasco Ibarra son populistas? Si populista se le ha llamado en América Latina a Perón, a Lázaro Cárdenas y a Getúlio Vargas, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión de concepto que es muy importante. Claro que el concepto de populismo es muy controvertido, y de eso voy a intentar hablar algo después. Pero algo que sí me llama la atención, me ha llamado y me sigue llamando, y tal vez por eso mi intervención también sea bastante polémica y controvertida, es que en el mundo académico, no solo en Ecuador, ¿no?, en muchos lugares, muchas universidades, se da una visión muy sesgada del populismo, pero además se le crea la impresión al lector de diarios, que lee los diarios, pero al estudiante de sociología o de ciencia política, que solo existe una interpretación sobre el populismo. Pero existen por lo menos tres, es decir, hay tres posiciones muy distintas con respecto a lo que es el populismo. Pero hay una que es la que se considera, es la hegemónica y es la que se le enseña a los estudiantes y no se le enseña de las otras dos. Bueno, aquí está el populismo, es 3, 4 características: un individuo que se para en un balcón, que grita, que constantemente está invocando al pueblo y que no tiene disciplina financiera. Y entonces se aleja de los esquemas liberales o neoliberales. Y entonces un autoritario, eso es populismo, se acabó. Y ahí te mandan a leer muchos autores que sí han trabajado de esa forma el concepto de populismo. Pero hay otras dos interpretaciones, es decir, hay tres interpretaciones fundamentales. Y es muy interesante cómo las otras dos están como que escondidas. Y entonces a mí me gustaría que esto se discutiera. Primero, que los estudiantes, cualquiera, sepa que esto se está, porque aquí mismo en el Ecuador, es cierto que hay una interpretación, un sentido común generalizado, sí, populistas han sido estos, pero hay autores muy importantes, sociólogos y politólogos muy importantes en Ecuador, que rechazan esa utilización del concepto de populismo. Sin ir más lejos, Alejandro Moreano, que es un referente indiscutible, se negó y tiene textos escritos que yo he trabajado con mis estudiantes, así que ¿de qué estamos hablando de que esto es populismo? ¿Ya? Porque si populismo
Si los populistas eran individuos como Cárdenas, como Getúlio Vargas, como Perón, entonces evidentemente ni Velasco Ibarra, ni Abdalá Bucaram hicieron nada parecido. Porque cuando hablamos de estos tres presidentes, Cárdenas, Getúlio, Perón, o si le quieren llamar dictadores, bueno, en fin. Cuando hablamos de estos tres, estamos hablando de personas que hicieron reformas en su país, que hicieron cambios importantes. No es que fueran revolucionarios, no es que fueran, pero hicieron cambios importantes. Lázaro Cárdenas impulsó la reforma agraria. Lázaro Cárdenas en la década del 30 nacionalizó la industria del petróleo, lo cual le provocó un conflicto impresionante, muy agudo con Estados Unidos y con Inglaterra en la década del 30, cuando nadie se atrevía a hacer eso. ¿Ya? Perón, no te cuento todas las cosas que hizo a favor incluso de las mujeres, a favor de los trabajadores. Getúlio Vargas estaba más a la derecha, pero Getúlio Vargas desarrolló los procesos de modernización del país. Getúlio Vargas implantó un código laboral que ahora Bolsonaro está intentando eliminar. Oigan qué interesante, ¿verdad? Porque fue un código laboral muy progresista en su momento. Pero cuando uno analiza estos otros señores, estos otros presidentes, tú no te encuentras nada de eso. Entonces hay una cuestión de construcción de concepto. A mí me interesa esto, porque es fundamental, ¿verdad? Porque en la teoría se trabaja con conceptos teóricos. Entonces es terrible cuando en la academia trabajamos con los estudiantes y empezamos a utilizar conceptos que no tienen rigor científico, que no tienen rigor teórico. Y yo voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Ya? Suponte que ahora tú vives en una casa, tienes un jardín relativamente amplio, te despiertas por la mañana y alguien que vive contigo te dice, ¿sabes qué? El jardín está lleno de cuadrúpedos. Tú te quedas así y dices, bueno, a ver, pero ¿de qué cuadrúpedos estamos hablando? Cuadrúpedos son las vacas. ¿Ya? Si tengo el jardín lleno de vacas, bueno. Pero cuadrúpedos son los leones y los pumas. ¿Qué es lo que tengo en el jardín? Pero si me quedo en el concepto de cuadrúpedo, cuadrúpedo tiene 4 patas, las ranas tienen 4 patas. Pero a ningún biólogo se le ocurre denominar a una rana como un cuadrúpedo. Una rana es un anfibio anúrido. Eso lo sé porque me puse a buscarlo en internet, por supuesto, no soy biólogo. Pero mamífero anúrido lo que quiere decir es que en la primera etapa de su vida vive en el agua, pero después desarrolla pulmones para también poder respirar en el aire. Porque los delfines también son mamíferos, pero nadie va a confundir un delfín con una rana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué concepto estamos utilizando? Eso es fundamental. Entonces digo, no, yo voy a utilizar un concepto porque yo me fijo y yo veo que hay varios animales que tienen ciertas cosas en común, tienen 4 patas. No, querido amigo, mire, no es lo mismo un felino que un rumiante, que un batracio, aunque tengan todos 4 patas. Y eso marca, porque no es lo mismo cómo me puedo relacionar con una vaca, lo que puedo esperar de una vaca, de un rumiante, un caballo, qué sé yo, lo que puedo esperar de un felino o lo que puedo esperar de una rana. Y cuando digo una rana es un anfibio, no es lo mismo que un delfín. Entonces, esto es importante porque cogemos 4 rasgos externos y los queremos meter todo en un concepto y tener ese concepto como un elemento como el elemento clasificatorio fundamental. Y aquí viene el otro aspecto que me interesa. Porque con ese concepto de populismo, como se está utilizando desde hace, y esto tiene una historia, es la otra cuestión, porque el concepto de populismo tiene historia, no ha significado lo mismo a lo largo del tiempo. Eso tampoco se le enseña a los estudiantes, entonces, bueno, populismo, no era lo mismo el concepto, no era lo mismo el concepto de populismo en la década del 30 y el 40 que hoy, empezando porque ni Lázaro Cárdenas, ni Getúlio Vargas, ni Perón se autodenominaron nunca populistas. ¿No? Ni nadie utilizó ese concepto en esa época, eso vino después. Y hay un artículo muy bueno que se publicó en el New Left Review hace unos años de Marco Deramo, donde él lo explica. Es decir, empezando por ahí, ¿no? Entonces, esto es interesante, como digo, porque se está utilizando el concepto de populismo desde hace unos años para acá como el concepto clasificatorio fundamental. Ya no es izquierda y derecha. No, ya eso se acabó. Porque no hay izquierda, porque no hay derecha, bueno, qué sé yo. Todo ese discurso. Entonces están políticos populistas y los políticos que no son populistas.
Es muy interesante porque en esos dos bandos, este pensamiento hegemónico sí le ha puesto un nombre a un bando. Estos son populistas. Bien. ¿Y el otro bando cómo se llama? Ah, no, estos son los políticos serios, responsables, los que saben que no se pueden prometer cosas que no se pueden cumplir, ¿no? Y del otro lado están los populistas que tienen todos los defectos de haber por haber. Son delincuentes, son corruptos, arruinan a los países, no tienen disciplina fiscal, etcétera, etcétera. Esa es la gran división ahora. Entonces, cuando eso lo llevas a la historia de Ecuador, entonces te dice, bueno, bien, estos presidentes eran los populistas, por lo tanto, todo lo malo. ¿Y los otros qué son? Dime cómo los vas a definir, con qué concepto. Ah, no, personas, por favor, la historia de Ecuador, la historia de los presidentes de Ecuador, antes del año 79, después del año 79. Porque cómo este país terminó en la tragedia de la dolarización y del feriado bancario. ¿Cómo llegó a eso? Entonces, estos presidentes que prepararon, todos los presidentes, que fueron varios, que prepararon con la desregulación bancaria, sobre todo con la desregulación bancaria, prepararon el camino que llevó a esa tragedia que vivió este país en el año 99-2000, que implicó el proceso de expropiación más grande que se ha dado en América Latina. No sé si todos los ecuatorianos están conscientes de eso. Proceso de expropiación masiva más grande que se ha dado en América Latina. Cuando uno compara el tamaño del país, la cantidad de habitantes del país. Porque habría referentes, solo podríamos encontrar en lo que fue el corralito bancario en Argentina, que fue una cosa muy parecida también. Y ahora alguien me dirá, bueno, pero hubo otro proceso de expropiación masiva muy fuerte, que fue en Cuba en el año 59, 60, 61, 62. Yo diría, bueno, sí, ahí expropiaron. Lo que pasa es que Fidel Castro le quitó a los ricos y le dio a los pobres. Pero aquí estamos hablando de un proceso de expropiación masiva a la inversa. Le quitaron a los pobres para darle a los ricos. Aquí y en Argentina. Sería bueno sacar cifras, ver los per cápita para darnos cuenta que aquí... Entonces, eso, esos presidentes que lo prepararon, ¿cómo les llaman? Y lo mismo ocurre con todo, ¿verdad? Ahora con ese concepto de populismo, y eso lo han señalado muchos autores, ahí lo mismo está Donald Trump que Bernie Sanders. Lo cual es ya el colmo del absurdo, porque son las antípodas. Bernie Sanders está hablando de subir el salario mínimo, educación universitaria gratuita, sistema de salud público gratuito que cubra a toda la población, subirle impuestos a los ricos. Ese es el programa de Bernie Sanders, que para nada es el programa de Trump, que es todo lo contrario. Sin embargo, entonces hago así, los digo, estos son los populistas, y ahí meto lo mismo a Pablo Iglesias, que pongo a Vox, que es un partido cuasi fascista, si no del todo en España, bueno, etc. Entonces, lo primero que yo pienso que tendremos que hacer con respecto al concepto de populismo, en primer lugar, entender su historia. Para evitar cosas tan ridículas que yo he leído, como por ejemplo, empezar la historia del populismo en la Roma del siglo II antes de nuestra era. Entonces resulta que, me van a perdonar ahora esto, los que conozcan un poco de historia antigua, me entenderán, ¿no? Catilina, los hermanos Graco, eran populistas. Entonces ya tú te quedas así de, bueno, ya imagínate, ¿no? Estamos hablando del siglo II antes de nuestra era, de la Roma imperial, de conflictos políticos muy específicos. Ahora resulta que Bernie Sanders, Catilina, ¿no? Bernie Sanders los coloco todos en la misma línea, una cosa impresionante. Y siguen por ahí. Entonces, eso es lo primero, conocer la historia del concepto. Segundo, conocer que hay tres formas de interpretarlo. Ahora, porque como digo, durante mucho tiempo el concepto de populismo era un concepto que se utilizaba en un contexto muy específico. Yo no voy a ahondar en eso ahora para no demorarnos mucho. Hay varios artículos sobre el tema, ¿verdad? Pero hoy en día hay por lo menos tres posiciones. Y eso se debiera trabajar en todos los institutos académicos, en todos los centros académicos, ¿no? La posición de los que sí dicen que el populismo existe. Y es muy interesante, ahí está, bueno, Carlos de la Torre, por ejemplo, que es de este país, otros politólogos de este país, otros tantos no, pero bueno, otros y otros autores,
Y es muy interesante porque un autor, un escritor, un politólogo, una vez escribió un texto, no hace mucho, muy interesante, donde él dice, siempre que un autor, un sociólogo, un politólogo empieza a hablar de populismo, siempre se empieza igual. Este es un concepto vago, indefinido, no se sabe muy bien lo que es, pero es muy importante utilizarlo. Entonces tú dices, bueno, si es un concepto vago, indefinido, ¿por qué es importante utilizarlo? ¿Por qué? A ver, ¿no? Si no hay una de los que opinan que sí es verdad que ese concepto sirve para algo, hay definiciones de todo tipo. Y por supuesto, estos autores lo que insisten es en esto que estoy diciendo. En primer lugar, elementos muy superficiales, por eso hablé de el batracio, el anuro, porque yo también puedo empezar a clasificar animales sobre la base de elementos, a ver, ruge o no ruge. No sé. No, pero la biología no hace eso, ¿verdad? Los científicos no hacen eso. Construyen conceptos que captan la lógica del funcionamiento del objeto, las leyes de funcionamiento, su esencia, olvidándose de lo secundario, de lo superficial. Lo terrible es cuando en ciencia política o en sociología, yo no estoy de acuerdo con esas separaciones, pero bueno, eso se olvida. Entonces, bueno, todo el que hable de pueblo. Yo me recuerdo una vez en un evento en Flaxo, que estábamos discutiendo algo de esto y alguien del público dijo, no, es que cuando ya empiezan a hablar de pueblo yo me pongo nervioso. Eso yo lo he leído también muchas veces, ¿no? Entonces yo me quedé así y cuando me dieron la palabra yo dije, bueno, Abraham Lincoln dijo que la democracia se define como el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Me imagino que tendremos que empezar a ponernos nerviosos con Abraham Lincoln, que debió haber sido el populista número uno de su época. Sin embargo, todo el mundo utiliza esa definición. Entonces, estos autores, que te digo, de esta posición, utilizan el concepto en un sentido peyorativo, descalificador. Esencialmente para hablar de todo aquel político que desafía las normas del establishment, bien sea por la derecha o por la izquierda. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Donald Trump, en el caso de Víctor Orbán de Hungría, que es un cuasifascista, porque no está, pero lo interesante es que ninguno de estos populistas de derecha desafía los valores del neoliberalismo. Ninguno. Ninguno. Tienen discursos xenófobos, eso sí, tienen discursos antiinmigrantes, posiciones muy misóginas, ¿no? Muy machistas, muy de moralismo, en el caso, por ejemplo, del aborto, etcétera, cosas así. Pero todos practican la reducción de impuestos a los ricos, es decir, no violan los principios del neoliberalismo, esencialmente. Porque además Trump pudo haber dicho todo lo que él quisiera de volver a traer las fábricas que se habían ido a Estados Unidos, todo lo que él quiera. Pero él sabe muy bien que eso no se puede hacer. Y de hecho no lo hizo. De hecho no lo hizo. Otra cosa es que haya estado en contra de un cierto multilateralismo, porque ese multilateralismo lo quiere cambiar en un cierto sentido, porque está sintiendo la competencia de China. ¿Ya? Eso es otra historia, pero no porque realmente fuera para nada antineoliberal. ¿Ya? Entonces, estos autores, bueno, toman eso y dicen, bien, perfecto, populismo, habla de pueblo, usan un lenguaje, bueno, esos son factores. En primer lugar, ¿cómo no vas a hablar de pueblo? Si el sujeto del poder es el pueblo. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Cómo la referencia al pueblo va a ser una referencia? Que no está, que está intentando superar los mecanismos de la representatividad liberal. Sí. Pero es que la interpretación liberal de lo que es la representación está en crisis. Y eso lo sabe todo el mundo. Bien, esa es una posición que esencialmente es para, como ya digo, descalificar a todo aquel que no esté de acuerdo con el esquema neoliberal. Porque el punto fundamental también es este, ¿no? La disciplina económica, la disciplina financiera. Usted está de acuerdo en que el Estado no puede ser obeso, una expresión impresionante lo del Estado obeso. Porque aquí lo que hay que discutir, como en el caso, ya que vamos a tomar la metáfora biológica, ¿no? Aquí lo que hay que discutir no es si un cuerpo es obeso o no, lo que hay que discutir es si un cuerpo es robusto o no. Y el estado robusto es una necesidad.
Una necesidad incluso del capitalismo. Incluso del capitalismo. Entonces, bueno, entonces, bien, esa es una línea, que es la más difundida, que permite meter en el saco, como digo, a un individuo como Abdalá Bucaram, que, bueno, a ver, ¿usted qué me quiere decir con populista? ¿Que es demagogo? Ah, pues maravilloso, pero si la palabra demagogia tiene 2500 años, ya la usaron los griegos. Un demagogo, claro. Ah, bien. Pero no hubo nada que no fuera neoliberal en los 6 meses escasos que tuvo Abdalá Bucaram en el poder. Después viene el otro concepto maravilloso, ¿no? Los neopopulismos. Entonces tú te quedas así y dices, bueno, ¿y a qué ustedes le llaman neopopulismo? A Fujimori, a Menem. Entonces tú dices, bueno, a ver, volvemos al tema, ¿no? Perón, Vargas, Lázaro Cárdenas, eran desarrollistas, trataron de desarrollar la industria nacional, la sustitución de importaciones, ¿no? Tuvieron políticas laborales progresistas. Fujimori no hizo nada de eso. Y Menem mucho menos. Entonces, ¿por qué le llaman neopopulista? Porque no es un populista nuevo, es otra cosa. Y aquí volvemos con las palabras, y me van a permitir otro ejemplo. Durante siglos la humanidad se movió con una cosa que en el idioma español se llama carruaje. Un aparato con 4 ruedas o 2 ruedas y un animal que lo alaba. Podía ser un buey, podía ser un toro, una mula, un caballo. Un buen día, en el siglo XIX, los ingenieros inventaron un vehículo que tenía 4 ruedas, pero que no necesitaba tracción animal, porque se movía con su propia fuente de energía. ¿Cómo le llamaron a eso? Neocarruaje. O postcarruaje, porque ese es el otro, ¿no? Los neos y los post. No, le llamaron automóvil. Ahora imagínate que nosotros hablando de los carruajes y los neocarruajes. Es que no es un carruaje, es un automóvil que tiene una fuente de energía interna. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con, bien, desapareció el feudalismo, vino otra organización social después. ¿Cómo le llamamos a esa otra organización social? Postfeudalismo. ¿Qué tú me estás diciendo? Post lo único que significa es lo que viene después de. No, Marx, no, antes de Marx ya le estaban llamando eso capitalismo. Mira, aquí hay una cosa distinta, un sistema social nuevo. Entonces, populismo, neopopulismo, Fujimori, Duterte, en Filipinas. ¿Qué tiene que ver eso con lo que fue eso que se llamó populismo clásico? Que tenía un sentido en una época muy específica. Que tenía que ver, como digo, con reforma, sí, un sistema, claro, reformista, pero bueno, modernización de la sociedad capitalista, institucionalización, eliminación, intentar, bueno, la sustitución de importaciones, la industrialización, mejorar las condiciones de los sectores trabajadores, de los empleados. No tiene nada que ver con Fujimori. Hay una segunda posición en la que yo me inscribo, que es la que dice, bien, perfecto, el concepto de populismo nos sirve para intentar interpretar algo que ocurrió en América Latina en los años de 30 y 40. Pero hasta ahí llegó. Tiene un sentido muy específico. Pero no podemos seguir hablando ahora de populistas y estar metiendo en el mismo saco a personas y a líderes políticos, a movimientos políticos que tienen posiciones totalmente contrarias. Y quiero decir que esa posición, esta segunda posición, está representada por figuras muy importantes en la historia del pensamiento sociológico y politológico, ¿no? Que lamentablemente no se estudian en muchos sectores de la academia. Hay un autor argentino interesantísimo, un sociólogo, Carlos Vila, que debiéramos trabajar más. Aquí en Ecuador, Alejandro Moreano, está Marco Deramo. Hay muchos autores muy interesantes que han trabajado eso. Y que han dicho, ese concepto tuvo un sentido en una época, porque además ha tenido momentos, ¿verdad? No es lo mismo cuando se habla de populismo en Estados Unidos a fines del siglo XIX, el People's Party, o el movimiento Narodniki en Rusia, fines del XIX, principios del XX. Y aquí hay otra anécdota que a mí también me gusta mucho compartir con mis estudiantes. Barack Obama era presidente de Estados Unidos, y ya al final de su presidencia hay una reunión de lo que se llama NAFTA, ¿no? North America Free Trade Association,
Tratado de Libre Comercio Norteamérica, una cumbre, está Peña Nieto, el presidente de México, Trudeau, el primer ministro de Canadá, y Barack Obama. Están dando una conferencia de prensa, están los tres ahí en el podio, y Peña Nieto hace un discurso contra los populismos, ¿no? Empieza a decirle, el gran peligro para la democracia son los populistas. Eso iba encaminado, por una parte, contra Trump, y por otra, contra López Obrador. Entonces, el gran peligro, y mete el discursito clásico de esta primera posición, que es la hegemónica, ¿no? Le prometen al pueblo lo que saben que no puede cumplir, ¿no? Y cuando termina, Barack Obama toma la palabra y dice, yo no estoy de acuerdo con el enfoque que ha hecho el presidente Peña Nieto, porque no se le puede llamar populista a personas que son de derecha. Y es muy interesante, porque dejó descolocado por completo a Peña Nieto, porque incluso al final Barack Obama dice, si ser populista es defender los derechos del pueblo, yo soy populista. Bueno, se cayó el dinero, como se dice en mi país. Aquello fue espectacular. Que Barack Obama esté defendiendo el populismo, porque dice que populismo no son los demagogos, que populismo, porque además tú que sabes inglés, ¿verdad? Y muchos de los que nos están oyendo, porque el inglés es un idioma necesario. People en inglés lo mismo significa persona que pueblo. Entonces, ese sentido de defender al pueblo es defender a las personas. Entonces, que Obama diga eso, ¡wow! Entonces, se dio el caso curioso que pocos días después, un turiferario de la derecha mexicana, intelectual, muy leído, muy escrito, muy leído y muy escribido, como se dice en mi país, muy publicado, escribió un artículo donde dice, no, es que Obama se equivoca, él no es populista, defendiendo a Obama del propio Obama. No, pues es que Obama no entiende lo que quiere decir populismo. No, hermano, el que no lo entiende eres tú. Obama está claro, porque además Obama está hablando de populismo en una tradición norteamericana que tiene una historia también muy compleja. Así es. Que no, igual que liberal en inglés, no es lo mismo que liberal en español. ¿Verdad? Bueno, en fin. Entonces, esta segunda posición, hasta Barack Obama se ha tenido que dar cuenta en algún momento. Y hay una tercera posición, menos compartida, que es mucho más sofisticada, pero que tiene profundos errores de contenido, que está representado por, bueno, su principal exponente es Ernesto Laclau. Creo que se le fue la señal, no sé si me escucha. Parece que tiene pequeños problemas técnicos nuestro querido invitado y querido amigo Jorge Luis. Vamos a esperar que se vuelva a conectar. Mientras tanto, queridos guayuceros y queridas guayuceras, muchísimas gracias a todos quienes nos escriben en las redes sociales, que están siguiendo este diálogo muy, muy importante. Saludos a Mercy Jaramillo, Javier Flower, Andrew Negrete, Iván Andrés desde Vilcabamba. Muchísimas gracias, y a toda la gente del colectivo Sur Progresista que nos está siguiendo. Muchísimas gracias. También a Pablo Arias, que nos escucha desde aquí, desde Puyo, y también a Jairo Abad. Muchísimas gracias. Aníbal Chango, fiel guayucero. Marcos Trotsky también, muchísimas gracias por seguirnos. A Grace Jaramillo también, muchísimas gracias. Mientras se vuelve a conectar el querido amigo Jorge Luis, pueden seguir interactuando a través de los mensajes sobre qué piensan hasta ahora lo que ha expuesto el querido amigo Jorge Luis Acanda, siempre muy claro, muy lúcido. Ya lo tuvimos una vez hablando de la izquierda, y aquí también en Guayusa Política. Esta es la segunda vez que está hablando estrictamente sobre el populismo, ¿no? Entonces eso sería muy importante, que interactúen a través de los comentarios para aprovechar la genialidad de Jorge Luis Acanda para responder cualquier duda al respecto. También saludos a Richard Guaranay, que también nos escucha. Muchas gracias por seguirnos. Ya está ingresando de nuevo Jorge Luis.
al diálogo y al debate del día de hoy, a la Guayusa Opina de hoy. Querido amigo. Ya, es que tuve un problema con la red aquí, parece, y se cayó. Bueno. No se preocupe, todos tenemos problemas con este gobierno ahora. Bueno, yo tengo problemas constantemente con NetLife. No, pero no le haga propaganda. Bueno, se la estoy haciendo mala, pero en fin, está perfecto. Okay. Los gringos dicen, there's no such thing as bad publicity. Bueno, es verdad, y Trump se aprovechó mucho de eso. Sí. Así es. Exactamente. Se quedó, bueno, estábamos hablando, sí, en la se CLO. quedó en la CLO, ¿no? En la CLO. Y no, y lo que te digo, entonces, esa tercera posición, la CLO lo que hace es intentar potenciar el concepto de populismo, ¿no? Ni decir que es solo demagogia y que son los locos, ni la segunda posición que dice, bueno, esto es un concepto que tiene un condicionamiento concreto. Y si queremos entender lo que está ocurriendo en el mundo, tanto los gobiernos estos a los que se les ha llamado posneoliberales, progresistas en América Latina, como a esta oleada derechista que ha habido en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Bolsonaro, Víctor Orbán, en Hungría, Trump, qué sé yo. Ahí habría que crear otros conceptos. Y la CLO lo que dice, bueno, no, pero el concepto de populismo es importante, estoy dando una visión muy esquemática, pero para que se entienda. Lo que ocurre es que toda política tiene que ser populista, porque necesariamente toda política tiene que invocar al pueblo. Pero eso lo lleva a que entonces él coloque dentro del populismo también a figuras tan distintas como políticos de derecha. Es decir, porque la CLO también se mueve, y a esa sería la crítica fundamental que yo le haría, en esta concepción de que el eje radica justamente en lo que es populismo y lo que no es populismo. Cuando yo pienso que el eje radica en lo que es izquierda y lo que es derecha. Algo que viene desde la época de la Revolución Francesa. Es decir, aquellos que están a favor de los intereses de los sectores populares, de los trabajadores, y trabajador es un concepto también muy amplio, porque trabajador no es solo el que trabaja en una fábrica con una mandarria lleno de grasa o de aceite industrial, ¿no? Y los sectores que están a favor de mantener los privilegios, de mantener la explotación. Esa es la diferencia fundamental. Y dentro de eso podemos discutir matices, ¿no? Entonces, esas son las tres posiciones que hay. Y sería muy bueno que todos las conociéramos, las estudiáramos, y bueno, que después cada cual que adopte su postura al respecto, pero no simplemente trabajar una sola línea. Bueno, esto es populismo, populistas han sido estos, han sido estos, han sido los otros, e intentar interpretar momentos históricos muy distintos a través de estos esquemas, conceptos que, como digo, en la forma en que se utilizan, no tienen contenido teórico, no funcionan como contenido, como conceptos científicos. Otra cosa es si usted quiere utilizar un discurso para demonizar al contrario, que es como normalmente se utiliza ese concepto de populismo, como un concepto peyorativo donde simplemente descalificas a ese otro. Ahora, con este claro panorama que usted nos ha pintado a todos y todas quienes estamos en Guayusa Política, todos felicitando la clara exposición de las ideas y de los conceptos que se manejan, el concepto hegemónico, sobre todo, ¿no? Porque existe el concepto hegemónico del sentido común, que yo creo que también para pintarlo un poco más, para dibujarlo un poco más, que quizá para entenderlo aún más a profundidad, cómo el concepto está presente, incluso en lo cotidiano, ¿no? Claro, si hablamos del sentido común, del sentido común entendemos que es parte de un razonamiento cotidiano. Pero, por ejemplo, quería ponerle este ejemplo para que también usted nos vaya desgranando un poco. ¿Por qué? Porque ayer el empresario bananero Álvaro Noboa se confirmó su participación en la contienda presidencial, en la contienda electoral de febrero de 2021. Y hoy leí una nota que a mi parecer fue bastante absurda, precisamente donde utilizan el término populista, ¿no? Populismo, diciendo que la entrada de Alvarito, como se lo dice aquí en Ecuador, le resta y entra a disputar los votos con el resto de populistas, ¿no? Que están supuestamente
la contienda electoral. Obviamente, el populismo, entre comillas, mayor es el correísmo, pero también mencionan un poco de la clase empresarial, como Guillermo Lasso y todo eso, ¿no? Que supuestamente entra a disputar los votos como una nueva figura populista en la política nacional. ¿Cómo entonces comprender esa nota, ese encabezado de prensa que utilizan el concepto hegemónico de populismo en donde quieren meter a todo mundo en un mismo saco sin la menor rigurosidad intelectual, periodística, académica? ¿Cómo comprender eso para nosotros también poder discernir un poco más lo que se difunde cotidianamente? Esa demonización, como dice usted. Bueno, déjame hacer un arco un poco complejo para llegar a la respuesta de lo que me estás preguntando. ¿Por qué quiero hacer ese arco? Porque ahora tú me estás preguntando algo muy específico de la realidad política actual de este país. Hay quien pudiera decir que yo soy extranjero. Por ahí empieza el primer problema, ¿no? Concepto de extranjero. Yo no me siento extranjero, porque habría que discutir lo que quiere decir extranjero primero, ¿no? Pero bueno, cualquiera pudiera decir, bueno, ¿y qué hace este extranjero opinando sobre? Lo digo porque aquí se dio en este país un caso muy interesante hace como 2 años con un profesor del IAEN, Fernando Casado, que violando todas las leyes y todo el ordenamiento constitucional de este país fue expulsado del IAEN, aunque era profesor de nombramiento, había ganado un concurso, con el argumento de que como un profesor extranjero, bla, bla, bla. Ese fue el argumento, muy interesante. Entonces, parece ser que hay personas que opinan que si una persona no nació en este país, no tiene derecho a opinar sobre cosas en este país. Lo cual es interesante porque cuando usted le pregunta a la mayoría de los ecuatorianos cuántos presidentes ha tenido este país que no hayan nacido en Ecuador, a lo mejor todos no se dan cuenta que no solamente fue Flores, que ha habido unos cuantos más, que eran ecuatorianos, pero no nacieron en Ecuador. Entonces ya cuando usted empieza por ahí, dice, bueno, entonces explíqueme usted qué cosa quiere decir ser ecuatoriano. Bien. Porque todos enseguida van a Flores. Y es interesante porque Flores peleó por la independencia de este país. Pudo haber muerto, pero parece ser que era extranjero. En fin. Primero. Segundo, hay una cosa fundamental, ¿no?, que yo quiero destacar aquí también. Hice referencia en mi intervención anterior, que es un problema de crisis de representación teórica. Un gran problema que tiene la ciencia social desde hace ya unos cuantos decenios es una crisis muy fuerte para construir instrumentos teóricos, para interpretar una realidad que, como todas las realidades siempre, es histórica y es cambiante. Entonces, esa idea de crisis de representación no apunta solo a la representación política, ¿no? Los políticos no me representan. No, apunta a cómo muchos científicos, muchos teóricos sociales están intentando construir conceptos para representar la realidad y que muchos de los conceptos que estamos utilizando no representan, no reflejan adecuadamente la complejidad de la realidad social. El concepto de populismo, por ejemplo, la forma hegemónica en la que se maneja, ¿ya? El propio concepto de democracia, ahí también pudiéramos estar discutiendo mucho, porque también se trabaja con los estudiantes en múltiples universidades del mundo, democracia, y hay 2 concepciones fundamentales de democracia. Pero hay una que es la hegemónica. Entonces, democracia es que haya varios partidos, que haya elecciones libres y que haya alternancia de partidos en el poder, y una cosa que se llama, muy difusa, separación de poder. Y a partir de ahí se hacen cuantificaciones. Entonces hay países que sí son muy democráticos, países que no son tan democráticos y países que son nada democráticos. Y esas clasificaciones no son poca cosa, porque desde el año 2003, cuando el presidente Bush de Estados Unidos, Tony Blair, primer ministro de Inglaterra, y el impresentable de José María Aznar de España se reunieron no me acuerdo dónde fue,
y decidieron ignorar a la ONU, ignorar al multilateralismo e invadir Irak. Y el argumento era que Irak no era un país democrático. Entonces, cuando uno clasifica un país como un país no democrático, esto no es un chiste, esto no es una cuestión meramente académica. Esto es una cuestión de política internacional y de soberanía, porque dentro de ese esquema de pensamiento que un país no sea democrático justifica una intervención militar para cambiar el gobierno, cambiar el régimen político e implantar otro régimen político, a bombazo puro, como se ha hecho en Libia, como se hizo en Irak, en Siria, en Yemen, guerras civiles donde están muriendo las personas por decenas de miles, y donde la cuestión es, bueno, es que ahí hay un gobierno que no es democrático. Ahí hay una interpretación de democracia, hay otra, que entiende la democracia de otra manera. Entiende la democracia como una forma de organización de la sociedad que empodera al pueblo, como socialización del poder, como socialización de la propiedad. Esa casi no se estudia. ¿Ya? Lo mismo sería con sociedad civil, es decir, hay muchos conceptos que habría que discutir, que lamentablemente en el idioma, en el lenguaje cotidiano, en ese sentido común, ¿verdad?, se deforman de esta manera. Entonces se construye para hablar como un concepto que utilizaba George Orwell, ¿no? Una neolengua. Ya los conceptos no tienen nada que ver con lo que siempre fueron y se empiezan a manejar de otra manera, ¿no? Y en este caso que tú me estás preguntando, en el que supuestamente por ser yo extranjero no debiera hablar, lo interesante, bueno, lo primero es otra expresión que tú utilizaste, ¿verdad? Cuando te referiste a este señor empresario, bananero, multimillonario, dijiste Alvarito. Y sí, es verdad. Y eso también yo a veces lo hago en el aula con mis alumnos, ¿no? Alvarito. Ah, sí, Alvarito. Y todo el mundo se empieza a reír. Eso mismo que tú estás haciendo. Ah, sí, Alvarito. Ja, ja, ja. Hay serias denuncias de hace más de 20 años con respecto a Álvaro Noboa. Y yo solo voy a decir una cosa para evitar que me metan una denuncia legal, ¿no? El New York Times, en el año 2002, publicó un artículo donde acusaba a este empresario bananero de sufragar escuadrones de la muerte en sus plantaciones para evitar la sindicalización de los trabajadores. Entonces, a mí ni me da gracia, ni me gusta llamarlo Alvarito. Yo pienso que es un personaje bien complejo, con aristas que pudiéramos utilizar conceptos bien duros para hablar de ello. Ahí, ese artículo que tú dices es otro ejemplo, ¿no? Le va a quitar votos al populismo, pero cuando lees el artículo te das cuenta que después en el mismo artículo dice, no, le puede quitar votos a Guillermo Lasso. Se supone que Guillermo Lasso no es populista, aunque está prometiendo el oro y el moro, que es lo típico también en una forma de entender política, ¿no? Entonces, volvemos al tema, ¿no? A ver, ¿quiénes son los populistas y quiénes no son los populistas? En ese complejo, en ese ramillete de candidatos presidenciales que en este momento tiene Ecuador, que yo no me voy a meter a analizar, pero ¿quiénes son los populistas y quiénes no son los populistas? ¿Y a quién le restaría votos la candidatura del señor Noboa? Y la respuesta a mí me parece que está clara, en el sentido de cuáles son los partidos que se apresuraron a impugnar la candidatura de Álvaro Noboa. ¿Cuáles son? No lo voy a decir, pero está en la prensa, ¿no? Entonces me imagino que si hubo unos que rápidamente salieron a decir, no, es que él no puede ser, debe ser porque esos sí son los que piensan que él le va a restar votos, ¿verdad? Aquí volvemos a este tema de las representaciones, de los conceptos, porque cualquier persona puede hacer una campaña sobre la base de la demagogia, sí, y eso se llama demagogia. Eso se llama demagogia, ese es el nombre que tiene. Y si el señor Noboa o el otro, no sé, ahora estaba leyendo de otro candidato que dijo hace 2 días, creo, algo así, que si él salía presidente iba a quitar la Comisión Nacional de Tránsito. Eso es pura demagogia. Ahora, eso no me dice a mí si ese señor es de derecha o es de izquierda, que a mí me parece que es por donde va la cuestión. Por donde va la cuestión en Ecuador y en cualquier lugar del mundo. Es decir, usted va a tomar medidas para dignificar el trabajo,
Porque esa es otra cuestión también, ¿verdad? No, yo voy a crear empleo. A ver, disculpen, usted va a crear empleo digno. Porque si yo elimino el código del trabajo, si elimino la obligatoriedad de la jornada de 8 horas, si elimino la obligatoriedad de las vacaciones pagadas, todas esas son conquistas que el movimiento obrero logró sobre la base de mucha sangre. Porque explícale a un empresario que le va a pagar vacaciones a un trabajador. Que le vas a pagar porque no trabaje. Ah, sí. Eso costó mucha sangre. Que una mujer porque está embarazada, hay que pagarle una licencia de maternidad, hay que reservarle el puesto de trabajo, porque eso disminuye la ganancia de la empresa, claro que sí. La jornada de 8 horas, la jornada de 40 horas semanales. Usted quita todo eso y por supuesto que la oferta de empleo va a aumentar, claro. Usted le va a poder pagar $100 a un individuo para que trabaje 60 horas semanales. El problema no es crear empleo. Algo que yo he dicho varias veces, en la hacienda andina no había desempleo. Claro. Usted iba a la hacienda, ¿qué desempleo? Ahí no había desempleo ninguno. Entonces volvemos a lo que son la importancia de las palabras, ¿verdad? Entonces usted puede ofrecer lo que quiera, regalar colchones, yo no sé, va a eliminar esto, va a eliminar lo otro. El tema no es ese. ¿De qué estamos hablando aquí? De crear empleo digno, de robustecer el Estado, que no es lo mismo que hablar de Estado obeso. No, perdona. El Estado no solo está, la empleomanía del Estado no solo está conformada por burócratas, que esa es la otra palabrita también. Weber trabajó mucho el concepto de burocracia y no dijo que burócrata era un individuo que no hacía nada. Tú que has estudiado sociología lo sabes. Weber dijo, el Estado moderno tiene personas que son técnicos, que trabajan en la elaboración de forma, en lo que es la formalización del control social y de ciertas tareas, y le llamó a eso burócrata y dijo que el Estado moderno necesita burocracia, que está conformado por un personal que tiene un conocimiento técnico. Entonces, cuando hablan del Estado, dicen, pero mira cuánta gente cobra por el Estado, y entonces la burocracia. No, perdona. El Estado tiene que ser robusto, porque no solo que tenga médicos, enfermeras, empleados de limpieza de los hospitales, ¿ya? No solo que gaste dinero en la asistencia, en todo lo que es la salud pública, profesores, maestros, inversión en laboratorio, inversión en internet, pero el Estado también le tiene que pagar a fumigadores, por ejemplo. Y en un país como Ecuador, que tiene una zona tropical muy amplia, enfermedades como el dengue, el chikungunya, son enfermedades que se han vuelto ya endémicas y que eso solo se logra con una campaña constante y permanente de fumigación. Y si eso no lo paga el Estado, no sé quién lo va a pagar. Y esos son funcionarios del Estado. Como funcionarios del Estado son los guardaparques. Como funcionarios del Estado son los que controlan la calidad de los alimentos, para que cuando usted compra un alimento en el supermercado tenga un semáforo alimenticio, ¿no? Que le dice es alto en grasa o bajo en grasa. Esos son controles, que tiene que haber empleomanía. Entonces, la cuestión es la robustez del Estado, no la obesidad del Estado. La cuestión es el empleo digno, no crear empleo. O no decir que, bueno, es que este código de trabajo es demasiado protector para el empleado y por eso no, perdona. El problema es creer. Entonces, eso sería justamente este tema que a mí me parece que es el tema clave, que es evitar la expropiación semántica. Tomar conceptos que tienen una historia, que detrás de eso hay mucha lucha, mucha sangre, y desvirtuarlos por completo. Como pasa con democracia, como pasa con populismo, ¿verdad? Como pasa con izquierda y derecha, como pasa con Estado robusto, como pasa con, y entonces crear esta neolengua, flexibilizar el empleo. No, usted no está flexibilizando el empleo, usted está precarizando el empleo. Vamos a hablar. Ahora, volviendo al tema del populismo, con los ejemplos que nos ha dado, ¿no? A todos los que estamos viendo y escuchando muy atentamente el programa. Habló, por ejemplo, de la década de los 30 y 40, que populismo no tenía la idea peyorativa que ahora tiene. Por ejemplo, el propio Franklin Delano Roosevelt se nombraba a sí mismo, o sea, se decía orgullosamente, yo soy un populista, ¿no?
y bueno, lo que explicó también, ¿no? Que no es lo mismo populista o populist en Estados Unidos que aquí en América Latina. Ahora, pero existe, digamos, aquí en Ecuador y en América Latina, pero hablando desde la academia, ¿no? Desde la academia, lo que leemos ahí en sociología, también lo que se lee en algún artículo de algún iluminado de Flaxo o lo que sea, existe, digamos, incluso en la idea hegemónica de populismo, existe también un desorden teórico, un desorden semántico, ¿no? Porque como he dicho en varios programas, existe ahora esta idea del discurso de ni de izquierda ni de derecha, sino humanista, ecologista, animalista y todo lo demás, ¿no? Entonces, y entonces si uno asume una posición izquierda-derecha o lo que sea, entonces es ya demonizado casi que por naturaleza por el actual discurso de ni de izquierda ni de derecha, sino vive el emprendimiento y todo eso, como por ejemplo el, el, el candidato banquero, ¿no? Pero ¿cómo podemos empatar los conceptos de populismo o el concepto hegemónico de populismo que tal vez se adentra más en ese discurso anti-ideológico de ni de izquierda ni de derecha, ¿no? ¿Cómo empatar aquello y a la vez teniendo en claro los conceptos de populismo, los hegemónicos y los menos utilizados, cómo diferenciarlo de demagogia, por ejemplo? Bueno, es ¿Existe que esa a diferencia? ver, esa es la clave. Este concepto hegemónico de populismo, que lo ha construido la ideología neoliberal, ¿eh? La ideología neoliberal, Ujú. identifica populismo con demagogia. Y yo pienso que una definición muy buena la dio nada más y nada menos que Mariano Rajoy, el bastante obtuso y muy poco ilustre que fue en algún momento presidente de España, cuando él dijo lo siguiente, dijo, populista es un político que le promete al pueblo lo que él sabe que no puede cumplir. Uh-huh. Ya es eso. Es decir, usted es un irresponsable, un loco, que lo que quiere es tomar la presidencia para robarse todo el dinero, porque además es un corrupto, y se pone a prometerle a la gente, al pueblo, lo que usted sabe que no puede cumplir porque es imposible, porque hay leyes del mercado, porque están las realidades del mundo, y entonces usted empieza a proponer cosas que son imposibles, que usted sabe que son, y eso es pura demagogia. Ese es el concepto clave. Porque se considera que lo contrario al populismo son los gobiernos serios, responsables, que saben que tiene que haber disciplina fiscal, que saben que no se puede poner impuestos a los ricos, porque entonces los ricos se llevan el dinero, que los únicos que crean empleo son los empresarios, que las empresas públicas todas funcionan mal, porque todo lo que es público funciona mal, que hay que trasladar los esquemas de administración empresarial al funcionamiento de la sociedad. Hace 2 días leí un artículo también donde alguien hablaba de la necesidad de que las universidades fueran autofinanciadas. Imagínate tú, qué maravilla, ¿verdad? Pensar que una universidad se va a autofinanciar. Imagínate tú carreras como la de sociología, ciencias políticas, la de arte, las carreras de arte. Bueno, en fin, ¿verdad? Entonces, ese esquema. Entonces, esa es la idea fundamental. Estos son unos demagogos, todos, y los otros son políticos serios. ¿Ya? Ahora, volvemos al tema de la necesidad de debatir los conceptos. De debatir los conceptos, ¿no? Porque cuando hablamos, como te repito, de populismo, hoy en día se habla de los populismos clásicos y se enfoca sobre todo en, como decíamos, cosa que todos sabemos, en 3 gobernantes de América Latina entre los años 30, uh-huh, parte de los 50. Pero es muy interesante, en esa época nadie le decía populistas a esos gobiernos. Fíjense esto, ¿eh? Hay un artículo muy bueno de Marco Deramo en el New Left Review, ¿ya?, donde él analiza esa historia. Hay otro, Nora Rabotnikov, que es una... Porque es interesante, ¿cuál es la bibliografía que se le está orientando a los estudiantes? Porque Nora Rabotnikov, que es mujer, una académica mexicana, muy buena también, muy interesante lo que dice.
también tiene un artículo muy bueno sobre eso, que repasa esa historia. Ninguno de ellos se autodenominaba populista, ni nadie les llamaba populista. Fue después cuando, intentando explicar la complejidad de esos gobiernos que no provienen de sectores de izquierda, que no provienen de la izquierda como tal, pero que sin embargo toman medidas progresistas, lo cual provoca el odio de las oligarquías y el odio del imperialismo norteamericano, ¿verdad? Bien. Y eso es cuando a fines de los 50, principios de los 60, ciertos sectores de la sociología latinoamericana toman ese concepto, lo reflotan, para intentar explicar algo que desde otras perspectivas teóricas no se podía entender. Bueno, ¿cómo es posible que estas medidas, códigos laborales, cooptación de los sindicatos, pero no la guerra contra los sindicatos, que era lo que tradicionalmente existía, sino permitirlos, pero cooptarlos, pero darle ciertas mejoras? ¿Cómo es posible que todo esto lo estén haciendo estos personajes? No los partidos de izquierda, no los partidos comunistas, sino Lázaro Cárdenas, que viene del PRI, Getúlio Vargas, que es un hombre de derecha, y Perón, que viene del ejército. Pero ninguno de ellos se llamaba populista, ni nadie lo llamaba populista. Eso vino después. Entonces, ese concepto quedó ahí simplemente para hablar de estos gobiernos, de las complejidades de estos gobiernos, de las contradicciones, qué raro, cómo lo entendemos, que si esto, que si lo otro, tomando algo que Marco de Eramo explica se había desarrollado en los 50 en Estados Unidos. Una resemantización del concepto de populismo por parte de ciertos sectores de la politología y la sociología norteamericana, para empezar a moverse dentro de la línea de la división que es típica de lo que empieza en ese momento, que es el auge de la Guerra Fría, entre los gobiernos democráticos y los gobiernos totalitarios. Entonces, hablar de populismo es hablar de no democracia, es hablar de autoritarismo, es hablar de totalitarismos, y entonces ahí empieza una línea que ciertos sociólogos latinoamericanos van a retomar para hablar de. Y ese concepto se queda ahí para utilizarlo como una pieza de arqueología histórica, para explicar algo que ya no existe, que existió, pero que ya no existe, ¿no? Porque después de Lázaro Cárdenas, el PRI giró a la derecha, Getúlio Vargas se tuvo que dar un tiro, y bueno, más o menos, después vino el golpe de Estado del año 64 en Brasil, y en Argentina, bueno, Perón, todo el mundo sabe, le dieron el golpe de Estado en el 55, y allí se hizo una ley, en Argentina, una ley de que nada más mencionar el nombre de Perón era punible por la ley. Bien. Era una pieza de arqueología histórica. Y de buena primera, en los 80, empieza a hablarse de neopopulistas. Fujimori, Menem. Ah, pero mira qué interesante, porque también eran demagogos, pero tenían políticas neoliberales, porque más neoliberal que Fujimori había que buscarlo, ¿verdad? Y Menem ni te cuento. Entonces ahí es donde estos conceptos ya, y después resulta ser que el neoliberalismo, el neopopulismo ya no es un fenómeno solo de América Latina, ahora brinca a los continentes, y entonces resulta ser que hay neopopulismos en Europa, neopopulismos en Estados Unidos, neopopulismos en Filipinas, en fin, donde quiera hay neopopulismo. Pero tú señalabas algo que es muy interesante, ¿verdad? Una figura como Franklin Delano Roosevelt. Cuando tú tomas los discursos de Franklin Delano Roosevelt, cuando tú tomas las políticas que implantó Franklin Delano Roosevelt, lo pudieras colocar perfectamente dentro de cualquier cosa de lo que hoy en día se llama populismo. Porque lo que hizo Franklin Delano Roosevelt fue fortalecer al Estado, robustecer al Estado, el papel, las tareas redistributivas del Estado, las políticas fiscales, la regulación bancaria, que es a lo que por supuesto los banqueros le tienen espanto y terror, regulación bancaria, que el que la quitó después fue Clinton, y eso es lo que explica la crisis del 2008, ¿no? La regulación bancaria. La interacción con los sindicatos, ese es Franklin Delano Roosevelt, pero a nadie se le ocurre hoy en día poner a Franklin Delano Roosevelt en la línea de los populistas, ¿no? Era un gran demócrata, el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos, que se religió todas las veces que pudo, esa es la otra historia. Yo nunca he leído que nadie diga Franklin Delano Roosevelt era un obseso del poder, se religió, no se siguió religiendo porque murió. Fue presidente del año 33 hasta que murió en el 45, ¿verdad? Ya, bien. Entonces, por eso digo que esta historia hay que conocerla para no empezar a utilizar el concepto
pero además darse cuenta de cómo está siendo instrumentalizado. Y tú decías otra cosa también importante, ¿no? Este discursito, ya no hay derecha ni izquierda. Cuando yo leí una vez algo que es muy real, cuando oigas a una persona decir ya no hay derechas ni izquierda, esa persona es de derecha. Primero. Segundo, la demonización del concepto de ideología. Hay gobernantes que son técnicos y hay gobernantes que son ideológicos. Entonces la ideología es una falsa conciencia, es mentira. No, eso también tendríamos que discutirlo porque es falso. Porque además el propio concepto de, también leí algo una vez aquí, pero es una idea que no era original ni siquiera que la escribió, es muy conocida, ¿no? O sea, los presidentes tienen que ser técnicos y no ideológicos. Entonces, ahí habría que discutir lo que quiere decir un criterio técnico. Y creo que de eso hablamos la otra vez que tú y yo conversamos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el criterio técnico de organización de un hospital, por ejemplo? O de una universidad. ¿Cuál es el criterio de efectividad, de rendimiento, de rentabilidad de una universidad o de un hospital? Usted va a organizar un hospital como organiza una empresa, una universidad como organiza una empresa, un ferrocarril, por ejemplo. Porque todos los ferrocarriles también tienen una historia. Una de las primeras cosas que hizo Macri fue privatizar los ferrocarriles. Y resultó ser que los ferrocarriles en Argentina constituían y constituyen todavía un medio de comunicación muy importante. Había poblaciones que la única forma que tenían de comunicarse con otras poblaciones y con Buenos Aires era el ferrocarril, pero eran irrentables desde un punto de vista estrechamente empresarial, y cuando privatizó los ferrocarriles, esas líneas se cerraron. Pero un ferrocarril público, su objetivo no es la rentabilidad, su objetivo es el servicio público, el servicio social, que no tiene por qué estar reñido con la rentabilidad, pero tampoco es fundamentalmente la rentabilidad, porque no es una empresa, es un servicio público. Entonces, ¿qué quiere decir técnico? El propio criterio ya de técnico, de rentabilidad, el propio criterio de rendimiento, es un criterio que ya hay que discutir, que tiene una posición ideológica, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando tú hablabas del feminismo, todo eso está muy bien. Ahora, hay autores que han trabajado el impacto, por ejemplo, nada más que por hablar del feminismo, que ha tenido el neoliberalismo sobre el feminismo. Hay una autora muy importante, se llama Nancy Fraser. Y Nancy Fraser dice que hay un feminismo neoliberal que viola completamente la lógica del feminismo, porque el feminismo es algo que viene del socialismo, que viene de la izquierda, que viene de los movimientos socialistas y comunistas. Y el neoliberalismo, que se ha convertido, lo convirtieron en la matriz ideológica hegemónica, ha impactado también sobre el feminismo. Entonces, hay un feminismo neoliberal que Nancy Fraser critica con toda su fuerza, ¿no? Porque Nancy Fraser dice, sí, pero es que no solo es que usted sea mujer, esa no es su única condición esencial. Usted es mujer rica o pobre, empleada o empleadora, a ver, por favor, ¿no? Blanca o negra, pertenece a una minoría étnica o a una mayoría étnica reprimida, o usted pertenece al sector étnico que se considera superior, ¿no? Usted es blanca, es india, indígena, bueno, en fin, ¿no? Entonces, ahí es donde está también esto, porque si nos olvidamos de eso, empezamos a hablar de un feminismo deslavado. Y entonces resulta que G-Lo, y esto fue el año pasado en el, ¿cómo se llama eso del fútbol americano? El Super Bowl. El Super Bowl, ¿ya? Que en el receso cantaron Shakira y Jennifer Lopez, G-Lo, ¿no? Bueno, con sus movimientos de cadera, todo lo demás. Después yo leí artículos, esto es maravilloso, esto ha permitido que la mujer latina se empodere. Entonces tú te quedabas así, decía, bueno, a ver, mujeres latinas meneando las caderas, esto tiene mucho tiempo. Las famosas rumberas del cine mexicano de la década de 40. Y que yo sepa, no sé qué tiene que ver eso con el empoderamiento de la mujer. Que no pusiste a dos rubias a menear las caderas, pusiste, claro, porque, en fin, ¿no? Entonces hay un feminismo muy deslavado, neoliberal, y Nancy Fraser discute eso. Entonces también sería interesante leer a Nancy Fraser, cuando estamos hablando de feminismo, entender los distintos tipos de feminismo que hay, y cómo esta lucha de clase también atraviesa los feminismos, como atraviesa los ecologismos.
como atraviesa todas las concepciones étnicas, etcétera, también. Ahora, querido amigo, para ir finalizando, a mí siempre me interesa muchísimo que los debates, los conversatorios puramente académicos, intelectuales, sobrepasen esas fronteras para que sean entendidas eh, con la gente que debe interactuar con ese discurso cotidiano, el sentido común, que lo lee en la prensa o lo puede escuchar en una radio, o ahora que lo mira casi constantemente en las redes sociales, que es precisamente esa demonización de la que usted hablaba, ¿no? De la forma en cómo se utilizan los conceptos, de la forma en cómo el neoliberalismo en este caso se apropia de la semántica para darle un giro total y que sea algo peyorativo, como en este caso es el populismo. Muy interesante e importante entender y comprender y aprender lo que usted nos ha explicado, ¿no? ¿Cómo quizá, no sé si utilizaré bien las palabras, pero cómo blindar a la gente de, de los conceptos, de esa apropiación de los conceptos de sentido común, que al momento que escuchan populismo o populista, o que tal persona es populista, salen corriendo despavoridos, ¿no? ¿Cómo blindar aquello para precisamente ayudar a la gente que tal vez que tenga una visión un poco más crítica? Porque existe ese sentido común que hablábamos, ¿no? En diversas esferas de la vida social cotidiana, ¿no? Por ejemplo, este sociólogo importantísimo ecuatoriano que ahorita no sé por qué se me escapó el nombre, no es Quintero, es el otro, no es Moreano tampoco, Cueva, Agustín Cueva, Ah, Agustín Cuevas. también complejizó muchísimo el tema del populismo y de hecho debatía muchísimo con Ernesto Laclau. Usted también debate muchísimo con Ernesto Laclau, pero parece ser que la visión hegemónica del populismo siempre, incluso en los discursos y en los debates académicos, siempre sale victoriosa, por decirlo así. ¿Cómo, ¿Cómo blindarnos de aquello para empezar a realmente a cuestionar el uso de los términos populistas? Porque Marco Déramo bien dice, ¿no? Y a veces el uso del término populista dice más de quién lo emplea, de a quién Sí, es sí. empleado. Entonces, ¿cómo quizá reflexionar aquello? Bueno, tu pregunta es muy compleja y habría que analizar muchos aspectos, ¿no? Y ya no tenemos tiempo ahora para eso. Porque no creo que sea con un solo mecanismo, ¿no? Ujú, Tendría que ver con muchas cosas. El hecho mismo de que no es sentido común por gusto, es sentido común porque es producido por la clase hegemónica, que es la ujú, burguesía, así es. ¿ya? Que a través de todos sus complejos mecanismos, el cine, la televisión, la música, la industria cultural de masa, las academias, los discursos políticos normales, va implantando ciertas ideas, ¿verdad? Ahora, yo te quiero comentar algo que vi hace 2 días, viendo a la CNN, muy preocupado con esto de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y cómo se iban dando los reportes y en fin, ¿no? Y entonces un periodista entrevistaba a un señor fue miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ahora no lo es miembro del Partido Demócrata, es puertorriqueño, se llama Luis Gutiérrez. Digo el nombre porque me quedé con el nombre porque me gustó lo que él dijo. Ujú, Entonces el periodista le pregunta, bueno, a este señor que ya digo es del Partido Demócrata, fue miembro de la Cámara de Representantes, por lo tanto antitrumpista. Le dice, bueno, ¿y usted qué nos puede decir de la propaganda que ha hecho Trump acusando a Biden de socialista y de comunista? Entonces Luis Gutiérrez dio una respuesta maravillosa, porque Luis Gutiérrez empezó diciendo, bueno, en primer lugar pareciera que socialista y comunista es lo mismo cuando no lo es. ¿Ya? En segundo lugar, Biden no es socialista ni es comunista. Biden lo que está
Y nosotros, el partido, él hablaba ahora de la parte que él representa entre el Partido Demócrata, ¿no? Y él dice, nosotros queremos ciertas cosas, y yo creo que, decía Luis Gutiérrez, fundamentalmente son 4 cosas. Subir el salario mínimo para que el empleo sea digno. Permitir que todos los jóvenes que terminan el high school puedan ir a la universidad. Y por lo tanto que la universidad sea pública y gratuita. Cambiar las leyes de migración para dar un tratamiento digno a los inmigrantes. Y lograr que el sistema de salud pública, tener un sistema de salud que cubra a toda la población norteamericana. Y después Luis Gutiérrez decía, si eso es ser socialista, yo soy socialista. A mí me parece que ahí había algo importante, ¿no? En algún momento en Cuba se decía, si eso es ser socialista, ponme en la lista. Utilizaba esa expresión. Bien, a ver, ¿de qué estamos hablando aquí? Vamos a discutir. ¿Usted le está llamando populista a quién? O socialista, porque también toda esta discusión, ¿no? Biden. Bueno, imagínate, catalogar a Biden, pensar que el Obamacare es comunista. Eso es tan absurdo, pero entonces una de las formas, no la más importante ni siquiera, pero una de las formas se dice, bueno, a ver, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo con que todo individuo tiene derecho a que la sociedad cuide de su salud, a tener acceso a la salud, aunque no tenga dinero? Hay un documental que pone en Netflix, que es sobre las redes sociales, no recuerdo el nombre, seguro que tú lo has visto, donde varios individuos que saben mucho, que trabajaron en Silicon Valley, explican todo lo terrible, lo siniestro, lo manipulador que puede ser todo esto de las redes sociales, Google, etc. Y uno de estos informáticos que conocía de estos temas, utilizó también una expresión interesantísima. Él decía, bueno, un sistema donde un árbol muerto vale más que un árbol vivo, y donde un animal muerto vale más que un animal vivo, es un sistema que no se puede sostener. Ahí también hay otra cosa. Bien, no sé, capitalismo, socialismo, comunismo. La discusión es la siguiente, ¿es verdad o no es verdad que en el actual ordenamiento socioeconómico un árbol muerto vale más que un árbol vivo? Que un animal muerto vale más que un animal vivo. Y que un hombre que no una persona, un ser humano que no sepa pensar es más funcional que un ser humano que sabe pensar. Entonces, si eso es así, vamos a conversar ahora. ¿Qué nombre tú le quieres poner a eso? Y vamos a discutir. Y para empezar a darle contenido a los conceptos. Igual que lo del empleo, igual que lo de la corrupción. Igual que lo de la corrupción. ¿Cuántas formas de corrupción hay? Eso sería también un buen tema. ¿Cuántas formas de corrupción hay? ¿Y cuál es la historia que ha tenido la corrupción? Entonces me imagino que por ahí sería una de las vías, pero te digo, es más complicado que eso porque es justamente luchar contra lo que le da el poder a la burguesía, al capital, que es esa capacidad que tiene de implantar estilos de pensamiento, formas de pensamiento y crear una cultura general. Una cosa tan simple como la siguiente, la mayoría de las personas, el 90% de la información que recibe, la recibe a través de una pantalla. La de la televisión, la de la computadora, la del cine, la de la tableta o la laptop o el teléfono celular. Eso está controlado por Estados Unidos. Entonces tú dices narcotráfico en Estados Unidos y todo el mundo ve o un miembro de la mafia rusa o un miembro de los narcotraficantes mexicanos. Ese es el narcotráfico de Estados Unidos. Por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Toda la percepción que se puede tener, que tiene la mayoría de la población del mundo sobre cualquier cosa, o la no percepción, es a través de esa industria cultural de masa. Entonces, poner un ejemplo. Entonces, ahí es donde tendría tal vez que hacerse eso, y también un llamado en las universidades y en los institutos académicos de trabajar formas de pensamiento y teorías y concepciones que están ahí, que tienen fuerza, tras las cuales intelectuales importantes. Vamos a trabajar feminismo, vamos a trabajar Nancy Fraser. Vamos a trabajar populismo, vamos a trabajar a Carlos Vila y a esta mexicana que te dije, Nora Rabotnikov, por poner un ejemplo. Vamos a hablar de democracia, por favor, vamos a trabajar a Domenico Lo Zurdo, vamos a trabajar
a Gabriel Vitullo, ¿no? Hay autores muy interesantes, muy importantes que también están planteando otra cosa y no simplemente a los que se mueven por esta línea. Philip Allman comenta, el populismo de Estados Unidos se refiere a un partido político, la People's Party, un partido de derecha antisemita y de teorías de conspiración, comenta el colega Philip Allman. Bueno, el People's Party, que existió en la década del 90 y un poco más después, era un poco más complejo que eso, con el mayor respeto a Philip. Era un poco más complejo que eso, ¿verdad? Porque era expresión de intereses de, sobre todo, sectores rurales que estaban siendo muy aplastados por el desarrollo del capital financiero, que estaban siendo despojados de sus tierras, que querían un apoyo del Estado para la protección de sus propiedades rurales, y que sí tenía ciertas concepciones bastante negativas con respecto a la cuestión del antisemitismo, pero que no se puede reducir, en mi modesta opinión, solamente a eso. Porque el People's Party intentó precisamente en un sistema partidista, perdón, en un sistema político como el norteamericano, que es bipartidista, intentó crear una cuña de un tercer partido que sí tenía una intención muy fuerte en contra de lo que era el desarrollo del capitalismo financiero. Eso es importante porque justamente en esa época se están generando esos grandes, las grandes empresas, los Rockefeller, los Mellon, los DuPont, etcétera, etcétera. Hay bancos y los campesinos se endeudaban, perdían sus tierras, los farmers, ¿no? El Partido del Pueblo tenía que ver con eso. Independientemente de que tuviera estos otros rasgos que señala Philip, pero también tenían estos otros. ¿No? Y bueno, por eso llamaba Partido del Pueblo, porque era la contraposición entre el pueblo trabajador, el pueblo menudo, por decirlo de alguna manera, y los grandes tycoon, como se dice en inglés, ¿no? Los grandes, las grandes empresas corporativas. Querido amigo, que quiero agradecerle siempre por una muy buena exposición, clara exposición de un tema tan complejo y que no lo hemos terminado de discutir aún, pero tenemos una clara vía de cómo poder aproximarnos al tema del populismo cuando escuchamos o cuando leemos en la cotidianidad, sobre todo ahora que estamos en campaña política, en todo el revuelo electoral. Creo que es muy importante porque la gente también, los guayuseros y las guayuseras que nos ven y también la gente que verá esto después, puede encontrar en esta discusión, en su ponencia, alternativas de razonamiento y de pensamiento cuando se escucha o cuando se lee el término, la palabra populista, y tal vez pensar antes de utilizar eso para no caer en la sentencia de Marco Déramo, dice más de quien lo utiliza que de quien se lo emplea, ¿no? Es que estoy totalmente de acuerdo con eso que dice Marco Déramo, totalmente. Sí, también estoy totalmente de acuerdo con aquello. Querido amigo, siempre un gusto, gracias por tenerlo. Bueno, gracias a ti. Y ha sido muy clara exposición, hay un montón de comentarios que lo felicitan por su ponencia. Han Holst de Guayaquil, muy claro Jorge Luis, hay mucho que profundizar, analizar de todo lo que se ha señalado. Miguel Ángel, no se vaya, siga charlando, por favor. Bueno, muchas gracias también desde Loja que nos escuchan, desde Quito, desde Puyo, desde diferentes rincones. Muchas gracias a todos esos colegas. Entonces, sé que no va a ser la última vez que lo tenemos aquí en Guayusa Política. Ha sido una charla muy esclarecedora. Nuevamente le agradecemos muchísimo. No sé si quizá tiene una reflexión final que quiera compartir con los guayuseros. No, yo creo que ya hemos hablado bastante sobre el tema para una sesión, ¿no? Ya llevamos más de 1 hora y cuarto. Muchas gracias, querido amigo, guayuseros y guayuseras. El domingo estaremos con otro programa. No se olviden que tomar guayusa es sinónimo de reflexión. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego.